Y en esta jornada la entrevista central es con el diputado economista Bruno Giometti, diputado por el Frente Amplio, que durante 15 años se desempeñó en el Instituto Cuesta Duarte y en ese rol conversamos también en alguna ocasión. Él mismo, cuando asume el cargo de diputado, se definió como un economista al servicio de la clase y se refirió al movimiento obrero como la mejor escuela que se puede tener, afirmando que la banca que asumió será una trinchera más de la clase trabajadora. Con esa presentación recibimos entonces y le damos los muy buenos días a Bruno Giometti. ¿Qué tal? Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a conversar un rato. Bueno, los agradecidos somos nosotros, porque hoy, en estos días hablábamos de lo que fue la presentación de la rendición de cuentas del año 2024, el último año de la administración anterior. De allí aparecen algunos aspectos que es necesario abordar, nos parecía, y tratar de entender. Cuando el ministro de Economía, Gabriel Odone, presenta la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del 2024, informó también de algunos artículos adicionales. Un aumento del tope de endeudamiento neto en función de la proyección fiscal de este año, un aumento del crédito para ACE, que recién veíamos en una nota en el Info, que tiene que afrontar una deuda que mantiene el periodo anterior, que parece muy elevada, una solicitud al Poder Legislativo para obtener la facultad de cumplir con las compras de medicamentos que provienen de los fallos judiciales adversos, la atención de las obligaciones surgidas del acuerdo entre el gobierno y el consorcio Ferrocarril Central y recursos para cumplir con los proyectos asumidos por el programa Entre Todos y el fideicomiso SIGA. Todo esto suena como muy preocupante, no sé si efectivamente lo es. Sí, la rendición de cuentas siempre del primer año de cada gobierno es un buen momento para terminar de cerrar, digamos, el balance económico-social del quinquenio anterior. Eso es algo que bueno, con los datos que vienen en el informe económico financiero, en la exposición de motivos del proyecto de ley, es algo que vamos a poder estar haciendo en estas semanas, digamos, dando la discusión en cuanto a la interpretación de cómo fue los resultados de la política económica y social de los últimos 5 años, y también en dónde estamos parados, digamos, en este 2025 en materia de los principales indicadores económicos y sociales: salario, pobreza, desigualdad, déficit fiscal, endeudamiento. Y bueno, y lo otro que viene también en la rendición de cuentas, ya más desde el punto de vista del proyecto de ley, son algunos artículos que es necesario procesar su discusión y su aprobación en la medida de que son necesarios para hacer frente a algunas erogaciones económicas ya de este primer año, ¿no? Recordemos, el presupuesto se va a estar discutiendo en el mes de septiembre, en el mes de septiembre, octubre y noviembre, el presupuesto quinquenal, pero eso recién va a estar operando a partir del año que viene. El presupuesto se vota este año y opera a partir del año que viene. Y bueno, estos artículos van en la línea de atender, según lo que nos ha dicho el Ministerio de Economía, algunos gastos necesarios para hacer frente en este año, ¿no? Ahí principalmente está lo que tiene que ver con Ferrocarril Central, que bueno, es un diferendo con la empresa que viene desde el año pasado, que se terminó llegando a un acuerdo que implica hacer frente a una erogación de unos 140 millones de dólares en este año, y esos recursos se tienen que disponer, digamos. Ayer lo explicaba Waverly Tejera acá en este mismo espacio, justamente. Claro, y después el tema de ACE, que tiene que ver con toda una serie de gastos. Hay un desorden bastante grande en ACE que nos deja el gobierno anterior en materia de 180 millones de dólares, informó Danza ayer. Sí, y bueno, eso implica la necesidad de dar una adicional para este rubro para poder hacer frente a los gastos de funcionamiento, digamos. Eso tiene que ver con algo que el Ministerio de Economía ha explicado, que es que hubo algunos gastos que se hicieron el año pasado y no se
no se registraron, digamos, en el déficit fiscal de 2024, sino que quedaron para registrarse este año. Pero bueno, para poder hacer frente a esos gastos que se fueron acumulando del año pasado, más los gastos normales de este año, se tiene necesariamente que aumentar esa partida. Así que vamos a estar un poco en esa discusión. El Poder Ejecutivo va a comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la semana que viene, un poco profundizando en la explicación de estos puntos. Y bueno, y también a lo largo de todas estas semanas vamos a estar discutiendo el tema del balance, que también nos parece importante. La realidad es que los datos muestran que el gobierno anterior, a pesar de haber hecho todo un discurso vinculado con la necesidad de ajustar las cuentas públicas y reducir el gasto, termina a los 5 años con un déficit fiscal incluso un poco superior del que había en 2019, que ya era elevado. Es el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, si uno toma el sector público consolidado. Y bueno, y también algunas preocupaciones de algunos indicadores sociales que están en niveles preocupantes. Bueno, el tema de pobreza infantil, la indigencia, bueno, que de alguna manera también marcan el camino a lo que va a tener que ser la discusión presupuestal para encarar estas dimensiones de la vida social que están en niveles bastante preocupantes. Uno de afuera se pregunta, obviamente que esto genera muchísimo trabajo en el ámbito legislativo para poder analizar cada uno de esos aspectos. En tu caso, economista, con una larga trayectoria ya, a pesar de ser una persona joven con una larga trayectoria en la profesión. Pero ¿está preparado el Parlamento para abordar esta temática? Perdón que lo pregunte, pero me parece que es una pregunta que nos hacemos muchos y muchas ciudadanas. Sí, en el caso de la Cámara de Diputados, en este periodo se da un fenómeno que es una alta tasa de renovación. Hay unos 2/3 de los diputados somos nuevos en la tarea. Eso tiene una parte desafiante, que es bueno, la necesidad de aprender rápidamente el proceso de trabajo y las especificidades de la tarea legislativa, pero también tiene algo bueno, que es que todos llegamos con un entusiasmo, con una frescura, digamos, a la actividad que puede agregar elementos positivos, también que venimos de distintos lugares de la actividad política y social. Y bueno, después desde el punto de vista más del trabajo, si bien es cierto que hay algunas discusiones que tienen un alto grado de tecnicismo, digamos, que hay que conocer, en este caso más de cuestiones económicas, pero en otras discusiones hay que interiorizarse en cuestiones específicas de otros temas que capaz que uno no conoce de antemano. Ahí juegan un rol importante los asesores, ¿no? Cada diputado tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, 5 asesores en el régimen de paz en comisión, que eso termina siendo un valor importante para el trabajo, para la tarea legislativa, ¿no? Entonces yo soy optimista en que este Parlamento, si bien, como te decía, tiene una alta tasa de renovación, y es algo desafiante, tiene las condiciones para llevar adelante adecuadamente todos los desafíos en materia legislativa que tenemos en el quinquenio. También está la particularidad en que en Cámara de Diputados se da algo inédito, que es que por primera vez un gobierno del Frente Amplio no tiene mayoría automática de 50 diputados, y bueno, eso también agrega un elemento de complejidad. De tener que negociar, de tener que conversar mucho más con los diputados de los otros sectores políticos, y eso también está bueno, es un desafío interesante, pero creo que vamos a poder procesar y llevar adelante las principales iniciativas legislativas de este periodo, y principalmente el presupuesto, que es, como se dice a veces, la ley más importante de cada gobierno. Sí, con otras fuerzas políticas, pero también posiblemente en la interna del Frente Amplio, ¿no? Porque la figura del ministro de Economía, que siempre es controversial, más allá de quién sea, en este caso generó en su momento algunos comentarios, algunas referencias. De hecho,
declaraciones del propio ministro fueron de cierta polémica, generaron cierta polémica dentro de la fuerza política. ¿Esto puede ser un elemento complicado a la hora de tratar estos temas? No, nosotros siempre decimos que no creemos en eso que se dice a veces de los dos equipos económicos. Uh-huh. Nosotros lo que decimos es los ministerios y el Poder Ejecutivo son del Frente Amplio, si bien algunos ministros son notoriamente figuras de distintos sectores políticos del Frente Amplio. El Poder Ejecutivo es de toda la fuerza política y tiene una orientación general que es el programa del Frente Amplio que aprobamos todos los Frente Amplistas y que además fue lo que se puso a consideración de la ciudadanía en las elecciones que se hicieron el año pasado y que terminó ganando finalmente en la segunda vuelta nuestra fórmula, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido no nos preocupa. Lo que decimos es, bueno, como todas las fuerzas políticas del Frente Amplio y la 1001 en particular, que tiene un peso parlamentario como el que tiene, nos parece importante poder incidir y poder dar nuestra opinión en materia de todas las cuestiones que hacen a la orientación política que lleva adelante el Poder Ejecutivo, no solamente en materia económica, y bueno, en ese sentido estamos trabajando, obviamente que tenemos diálogo con el ministro de Economía, con todos los ministros del gabinete, y en ese sentido estamos trabajando sin problema. Uh-huh. Y en caso de haber diferencias tácticas o matices en qué cuestión específica llevar adelante en los distintos temas, está bueno siempre conversarlo y bueno, llegar a una síntesis que contemple a toda la fuerza política en la línea del programa, ¿no? De hecho, ya han planteado algunos de esos aspectos, algún lineamiento que entienden diferente con respecto a lo que viene desde el Ministerio. En realidad, no, porque bueno, recién se está empezando a llevar adelante lo que es el plan de gobierno, y la mayoría de las cosas que se han tenido que hacer hasta ahora tiene que ver con ir solucionando algunas cuestiones que quedaron de los gobiernos anteriores, ¿no? Uh-huh. Proyecto Neptuno, esto del ferrocarril central. Bueno, ahora, por ejemplo, lo que se difundió ayer vinculado con revertir la flexibilización de la política antitabaco que se había hecho a su vez en el gobierno anterior. O sea, uno lo que ve es que la mayoría de las cosas que se han hecho hasta ahora en materia de los distintos ministerios tiene que ver con, bueno, solucionar, lo de la caja de profesionales, solucionar cuestiones que fueron quedando del gobierno anterior y que cayeron con la necesidad de ser solucionados ahora, o porque el Frente Amplio tiene una visión distinta y ha modificado esas cuestiones que venían de antes. Pero creo que las principales discusiones respecto a, bueno, cuál es el rumbo, la estrategia del gobierno para los 5 años se van a dar en la discusión del presupuesto, y ahí un poco vamos a tratar de hacer una síntesis que nos permita, contemplando las visiones de todos los actores que hay en el gobierno, en el Frente Amplio, también tratar de ir a un presupuesto que contemple el programa, uh-huh, que solucione los principales las principales necesidades que tiene nuestra población. Como por ejemplo la seguridad social. Por ejemplo la seguridad social, por ejemplo el tema de las altas tasas de pobreza, los salarios más bajos, el tema del trabajo de calidad. Son todo cuestiones que estuvieron en la campaña electoral, que hay bastante para avanzar necesariamente, y en alguna medida en el presupuesto va a quedar plasmado, bueno, los recursos que se destinan para todas esas áreas, ¿no? Uh-huh. Podría agregar también, porque de alguna manera me duelen prendas, pero creo que debería ser para todos el tema de la ley de medios, ¿no? Lo que se conoce como ley de medios. Exacto. Sí, hasta ahora lo que se hizo fue, como tú sabes, suspender el decreto uh-huh, que había sacado de forma bastante express, incluso en pleno diciembre, el gobierno anterior, y bueno, queda un poco por delante la discusión de qué se va a hacer con la ley. Uh-huh. O sea, por delante en este periodo parlamentario un montón de desafíos que todos de alguna manera tienen que ver con lo presupuestal. Sí, no.
la mayoría de las iniciativas que podamos llevar adelante en alguna medida van a quedar condicionadas o enmarcadas en lo que es el presupuesto, que es donde se asignan los recursos, ¿no? El tema, bueno, de cómo atender los altos niveles de pobreza y particularmente pobreza infantil, las políticas de desarrollo productivo, los temas de seguridad social, más allá de que ahí está planteado la estrategia del diálogo. Bueno, después va a tener una discusión que va a pasar necesariamente por cuestiones de asignación presupuestal y de recursos. En definitiva, ahí va a estar un centro principalísimo de la discusión. Uh-huh. ¿Cómo se entiende desde tu lugar que se realiza la comunicación del Parlamento, en este caso de la Cámara de Diputados? Porque nosotros muchas veces, obviamente, como todo programa informativo o los programas periodísticos, reproducen parte a veces de lo que son las discusiones más acaloradas, por decirlo de alguna manera, o las que tienen mayor trascendencia, pero después la vida parlamentaria transcurre en un cono de sombra para la mayoría de la población. ¿No sería necesario también trabajar en ese aspecto? Sí, yo creo que la principal actividad a nivel parlamentario, y que a veces no es la que se ve más hacia afuera, es el trabajo en las comisiones, ¿no? Las comisiones se reúnen de forma cotidiana para trabajar los proyectos de ley, trabajar los temas que están en cada una de las comisiones temáticas. Y bueno, eso permite que los legisladores que las integran se puedan interiorizar más con cada uno de esos temas, profundizar realmente, convocar a las delegaciones de actores sociales que tienen que ver con esos temas. Eso lo que tiene de bueno es que queda registrado en las actas taquigráficas del Parlamento, o sea, después es público, más allá de que a veces es difícil que una persona cualquiera se tome el trabajo, digamos, de ir a las actas taquigráficas, pero bueno, ahí es donde se da el trabajo más profundo y capaz que no tanto en las sesiones, que es lo que después sale más públicamente, más allá de que las sesiones son importantes, porque ahí es donde se da el debate, donde los legisladores puedan hacer exposiciones más largas, profundizando en los argumentos de por qué se vota o no un proyecto o un artículo. Pero creo que lo que podríamos hacer sí es bueno, trabajar para difundir más hacia afuera lo que se hace en las comisiones, que realmente es importante. A veces se hacen cuando hay alguna comisión que recibe alguna delegación muy, muy importante sobre un tema que esté en la agenda, se hace una conferencia de prensa, se hace alguna comunicación hacia afuera deliberadamente, pero a veces falta eso de capaz difundir más lo que se hace en las comisiones, que creo que es el ámbito donde más se da ese trabajo entre los partidos entre los diputados de los distintos partidos, y se profundiza más en los temas, ¿no? Hay más de 12 o 15 comisiones permanentes en diputados, y después hay otras tantas comisiones especiales que existen para discutir temáticas, algunas más generales y otras bastante más específicas, y bueno, se sabe bastante poco a veces de lo que pasa allí. Tú sabes que entre los mensajes aparecen muchas inquietudes. Por allí Nora dice, bueno, no se olviden de los adultos mayores, y habla de muchos y muchas hambreados, dice. Hay temas que no pueden esperar, agrega. Por allí Rodolfo dice, no sabemos dónde está la plata y nunca sabremos dónde quedó la plata que se utilizó, vamos a decir, como un eufemismo, en el gobierno anterior, para no repetir exactamente lo que dice acá. Reclaman auditorías también en distintos organismos del Estado. Se habla por allí también de pedidos de información, de acceso a la información pública. Estas son preocupaciones también, son elementos que se consideran a la hora de trabajar. Sí, particularmente lo primero que decías del tema de los adultos mayores, claramente es una línea que está en el programa del Frente Amplio, el tema de las jubilaciones más bajas principalmente, que eso es algo que el gobierno anterior lo discontinuó, digamos. Los primeros 15 años del Frente Amplio habían sido de
gran crecimiento de las jubilaciones más bajas. Y bueno, y el gobierno de la calle Pou básicamente mantuvo en términos reales las jubilaciones más bajas, pero no las aumentó. Y bueno, una de las cosas que está en el programa del Frente Amplio en materia de seguridad social es retomar esa senda de aumentos diferenciales de las jubilaciones más bajas. Uh-huh. Después, las cuestiones vinculadas al gasto público, yo comparto en general lo que se decía en los mensajes, ¿no? Esta idea de que hubo, sobre todo en los últimos 2 años y particularmente en el último año, un desorden bastante grande a nivel de gasto de los distintos órganos del Estado. Tiene que ver esto con algunos gastos que se hicieron y quedaron, ni siquiera se registraron en 2024, entonces quedaron para adelante y de alguna forma afectan también a las posibilidades que tiene el actual gobierno de gestionar el gasto público. Y bueno, en ese sentido es importante en los casos en que se entienda que hay alguna irregularidad eventualmente en el gasto, investigarlo y también hacer las críticas políticas a la inconveniencia de determinados gastos que se hicieron, sobre todo en el último año, que fue cuando más se desordenó, ¿no? Ahora, bueno, ayer salió, por ejemplo, a nivel de la prensa que el ministro del Interior del gobierno pasado hizo una compra por designación directa de $30 millones hacia fin de año, ¿no? Algo que resulta bastante inexplicable para un gobierno que se está yendo, ¿no? Que está en sus últimos días, ¿no? Entonces, esas cosas está bueno indagar de por qué se hicieron así, y en caso de que haya una valoración crítica que se puede hacer, dar la discusión desde el punto de vista político y bueno, y poner sobre la mesa que no está bueno que se hagan a veces compras por designación directa a un gobierno que está de salida, ¿no? Porque eso compromete después las finanzas públicas para adelante. Totalmente. Economista Bruno Giometti, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. Seguramente nos vamos a estar convocando nuevamente cuando vayan avanzando estos temas para seguir entendiendo, comprendiendo y compartiendo con el resto de la audiencia también. Bueno, con mucho gusto y bueno, que tenga una buena jornada tú y toda la audiencia. Igualmente. Muchas gracias.